Bien, mis hermanos, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Hoy terminamos el capítulo 1. Hoy terminamos este capítulo 1 con este, para poder continuar con el 2, con el estudio número 5. El estudio número 5 del libro de Primera de Timoteo se llama la predicación Los náufragos de la fe. Los náufragos de la fe. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias le damos, Padre, por este día, gracias por su palabra, gracias por cada compartimiento de mis hermanos. Le pido, mi Dios, que hoy guíe conforme a esta escritura la predicación del día de hoy. Sabemos que hay muchos, Señor, que están firmes en la palabra, pero también hay muchos que han naufragado. Le ayudo, Padre, que nos dé el discernimiento, el entendimiento y la guía para que aprendamos y reconozcamos en qué posición estamos cada uno de nosotros. Y si es que estamos firmes en la fe, que nos ayude a pelear en la buena milicia. Y si no, mi Señor, para que haya un redarguir del corazón y haya un arrepentimiento para conversión. Le pido, mi Dios, haga prestos los oídos de cada uno de los que están escuchando esta predicación para que usted les hable, Señor, directamente a su alma, a su corazón y pueda ser de mucha, mucha bendición. Se lo pido, mi Dios, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues como les comentaba, estamos ya en el último estudio de la, del primer capítulo, el estudio número 5. Y anteriormente, en los estudios pasados, vimos a un Pablo que después de ser perseguidor, se convirtió en un defensor de la sana doctrina, porque sabía que para eso fue llamado. Estuvimos viendo cómo Jesucristo le dijo, yo lo tengo preparado y va a sufrir mucho, pero va a ser un gran defensor de la palabra de Dios. Vimos también a un Pablo dándole esa confianza a Timoteo también para que fuera y defendiera la sana doctrina y para detener a aquellos que se decían maestros de la ley, pero que lo único que estaban haciendo era entorpecer el crecimiento de los que estaban llegando a Cristo. Les estaban tratando de meter herejías y meter mandamientos de hombres. Y Pablo pues le dijo a Timoteo, yo te envío, yo porque Dios me ha enviado a mí y ahora tú eres el que tienes que ir a defender esta doctrina que Jesucristo nuestro Señor nos ha enseñado. Vimos cómo Pablo le rogó a Timoteo que se quedara en Éfeso porque había mucha confusión entre los hermanos flacos en la fe y entre los que se decían maestros de la ley. Los hermanos flacos en la fe, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues estaban confundiendo porque decían me tengo que circuncidar, no me tengo que circuncidar, tengo que guardar la ley, no tengo que guardar la ley. A mí me dicen que soy salvo por gracia, mas sin embargo ahora los maestros me dicen que no, que tengo que venir de la genealogía de los israelitas, y había mucha confusión, mas sin embargo Pablo le dice a Timoteo, te ruego que te quedes aquí en Éfeso para que pues corrijas y reprendas a aquellos que están enseñando otra doctrina. Y pues ahora vamos a iniciar este nuevo estudio
donde vemos que no solo debe de estar firme porque lo envía Pablo, ni que debe reprender a los falsos maestros porque se lo ha rogado Pablo, sino que le dice Pablo, te digo que el defender la sana doctrina es un mandamiento, ¿sí? Le dice, te mando, ¿sí? Para que tú vayas y defiendas la sana doctrina para que aquellos que son verdaderos hijos en la fe se sientan cada vez más y más firmes y también puedan ser verdaderos defensores de la sana doctrina. Es un mandamiento, ¿sí? Pablo sabía que iba a ser difícil esa encomienda, obedecer ese mandamiento que Timoteo tenía, pero también sabía que Timoteo estaría dispuesto, si fuera necesario, a dar su vida por defender la sana doctrina. Y ese es el propósito, mis hermanos, en cada uno de nosotros, que estemos dispuestos aún a dar nuestra vida por defender la sana doctrina, estar dispuestos a militar por ella con la buena milicia, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿sí? Dice en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, ¿sí? ¿Por qué estaba seguro Pablo que iba Timoteo a obedecer este mandamiento? ¿Sí? Porque le dice este mandamiento te encargo, porque sabía que era un compañero de milicia, un compañero que siempre iba a estar dispuesto a pelear esa buena batalla. Y cuando alguien envía a una persona una encomienda, sabe que la cumplirá. Y eso es por eso que Pablo sabía que Timoteo la iba a cumplir. ¿Por qué? Porque tenía unas referencias de obediencia, de fe y de frutos que estaba dando Timoteo delante de todos los hermanos. Y por eso, mis hermanos, a alguien que vas a enviar a una encomienda para defender la sana doctrina, lo vas a enviar o la vas a enviar siempre y cuando tenga buen testimonio para con los demás, ¿sí? Yo no voy a mandar a un neófito o a un flaco en la fe para que vaya a defender la sana doctrina o para que vaya a exhortar a algún hermano, si yo sé que pues no, ni siquiera da frutos ni nada. Entonces Pablo sabía que Timoteo no iba a fallar, sabía que Timoteo sería un defensor de la buena milicia y que no sería persuadido por nadie, ¿sí? Porque muchos lo iban a tratar de minimizar por su edad, iban a tratar de confundirlo, iban a tratar de explicarle a su manera, ¿sí? Lo que era el cumplir la ley, mas sin embargo Pablo sabía que Timoteo sería obediente a la palabra antes que obediente a los hombres o tener un temor hacia los hombres, aunque ellos se dijeran maestros de la ley, ¿sí? Sabía Pablo que Timoteo iba a ser un gran defensor de la palabra de Dios y ese es el anhelo de cada pastor, de cada líder de una congregación, tener a un Timoteo que pueda defender la sana doctrina, un Timoteo que si yo no puedo ir a tal lugar, ve tú, hermano, te encargo este mandamiento, te pido que tú soluciones este problema porque sé que tú tendrás la sabiduría, el tacto, el amor, el conocimiento de guiar a este hermano a que se arrepienta o a que deje de estar enseñando falsa doctrina. Ese era el propósito de Pablo para enviar con este mandamiento a Timoteo, ¿sí? Esto es lo que debemos de saber cada uno de nosotros cuando enviamos a alguien con otra persona que está queriendo desviar a los hermanos en la fe, ¿sí? Aunque traten de minimizarte, no van a poder hacer nada, ¿sí? Porque uno debe de estar bien preparado en las escrituras y no nos deben de hacer dudar de lo que nosotros hemos creído y cuando hay un pastor o el pastor te envíe, tú debes de estar seguro
de lo que tú has creído y que no haya dudas de que será que sí voy a defender la sana doctrina. Tienes que estar bien seguro. Y Pablo sabía que se iba a enfrentar con personajes como Himeneo y Alejandro, que en otro tiempo fueron compañeros de ellos, pero la confianza en que nuestro Señor Jesucristo le daría a Timoteo esa sabiduría y esa fe para no ser confundido por aquellos que habían naufragado en la fe. Recuerda, mi hermano, cada vez que tú te enfrentas o te confrontas con un Himeneo y Alejandro, van a tener argumentos para poder decir que estás equivocado, que no es lo correcto lo que estás haciendo, y son demasiado astutos estos Himeneos y Alejandros, ¿sí? No estoy hablando de Himeneo y Alejandro literalmente, sino de los Himeneos y Alejandros que hay en cada iglesia, en cada congregación, o que han naufragado en la fe y se han ido y que van a tratar de confundirte. Por eso es importante que haya Timoteos dispuestos a defender, ¿sí? Porque ahorita hay muchos que fueron nuestros compañeros, que han naufragado, que sus barcos se han hundido, que su supuesta confianza en Cristo se debilitó, mis hermanos. Y ahora ya no están en el barco, ya no están en la milicia, ya no están con nosotros, y ellos son los que van a estar golpeando, lastimando, atacando y tratando de hacerte caer. Así que cuidado con esos Himeneos y esos Alejandros, ¿sí? Su embarcación de ellos no soportó los embates del enemigo y naufragaron, y pues tristemente ellos también quieren que tú naufragues. Así que Pablo siguió diciéndole a Timoteo, incluso en la segunda carta le dice, he peleado la buena batalla, ¿sí? Que dando a entender Pablo con esto, que Timoteo supiera que también iba a tener que pelear una buena batalla, una buena milicia, ¿sí? Que tenía que pelear esperando la corona de la fe y la satisfacción de haber sido un buen compañero de milicia, un buen compañero de milicia que nunca deja caído al hermano que está siendo atacado, que está siendo tratado de ser minimizado, ¿sí? Y pues estos enemigos de la fe o los que naufragaron en la fe van a seguir atacando en todo momento. Así que Pablo le dijo en la segunda carta, yo he peleado la buena batalla, Timoteo, espero que tú también milites la buena milicia, te encargo, te mando, ¿sí? Que tú pelees esa buena batalla. Y en segunda de Timoteo, mis hermanos, le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Sí? Sufre penalidades. ¿Y por qué le dice mis hermanos Pablo esto a Timoteo? Porque hay unas batallas, mis hermanos, unas batallas que tenemos que pelear día con día. Pero la batalla primordial o la batalla más importante que debemos de pelear antes de ir a sacar la espada y de pelear la buena batalla con las demás personas o con los que han naufragado de la fe, mis hermanos, la primera batalla que debemos de pelear es la interna, mis hermanos, porque hay peleas internas que siempre van a estar atacándonos. Van a venir dudas, van a venir confrontaciones con uno mismo, y Pablo sabía que cuando él enviara a Timoteo iba a haber ese tipo de peleas, esas batallas que iba a tener Timoteo. ¿Qué voy a ir a defender? ¿Cómo voy a ir a pelear con maestros de la ley? Y quizá a lo mejor no estoy seguro, pero probablemente hubo estas preguntas dentro de Timoteo. ¿Estaré en lo correcto? ¿Estaré en lo correcto para ir a defender?
O, pero ¿por qué si dice Pablo que es una sana doctrina, por qué entonces Pablo se está quedando solo? ¿Por qué todos están rechazándolo a Pablo? ¿Por qué es que no entiendo, ¿sí? ¿Qué sucede? O la otra pregunta quizá es, ¿por qué hay tantos que están en mi contra? ¿Por qué en lugar de estar agradecidos de que ha llegado la sana doctrina? ¿Por qué en lugar de estar conmigo? ¿Por qué hay tantos que están en mi contra? Pablo sabía que a lo mejor estas dudas iban a caer en la mente de Timoteo y por eso es que le dice, necesitas sufrir penalidades conmigo como buen soldado de Cristo, necesitas pelear la buena batalla, porque también probablemente vendría la otra pregunta, ¿será que soy demasiado duro? ¿Será que me falta amor? ¿Sí? Y yo te aseguro, mi hermano, que si tú estuvieras en los zapatos de Timoteo cuando te enviara a ti Pablo, probablemente esas preguntas vendrían a tu mente. Bueno, Pablo, tú me mandas a defender algo, pero ve nomás, nos estamos quedando solos. Pero, más sin embargo, yo sé, así que como muchos de nosotros, Pablo sabía que Timoteo conocía las escrituras desde pequeño, ¿sí? Desde pequeño conocía las escrituras y Pablo sabía que si llegaba esta pregunta, ¿estaré en lo correcto? La palabra iba a llegar inmediatamente y iba a recordar Timoteo cuando le dijeron sus discípulos a Jesús, dura es tu palabra, Señor, dura es tu palabra. Y de verdad, mis hermanos, los Alejandros, los Himeneos van a estar atacando y van a decir que es dura la palabra, que no estás en lo correcto, que es mentira lo que predicas y quizás si no estás firme en la fe va a llegar un momento en que vas a decir estar en lo correcto, mas sin embargo recuerda que nuestro Señor Jesucristo les dijo, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y eso fue lo que no le pareció a los himeneos, a los alejandros, a los seguidores de Jesús. Incluso los 12 llegaron y le dijeron, Señor, es muy dura tu palabra, mira, se están yendo. Si estás en lo correcto, Señor Jesucristo. Y lo único que dijo nuestro Señor Jesucristo fue, ay, sí es cierto, se me hace que estoy equivocándome, voy a tener que corregir. No, no dijo eso, mis hermanos, dijo, ¿quieren acaso irse también ustedes? Mi hermano, Pablo sabía que a Timoteo lo iban a atacar, que le iban a decir que no estaban en lo correcto, que vieran a Pablo ahí apresado, solo, maloliente, mas sin embargo, mis hermanos, es dura la palabra del Señor y va a llegar momentos en que vamos a ser confrontados, pero entendamos que vamos a sufrir penalidades, vamos a sufrir por defender la sana doctrina. Pablo sabía que Timoteo iba a ser atacado, no nada más físicamente, sino también mentalmente iban a venir dudas, mas sin embargo Pablo sabía que él iba a ser un buen compañero de milicia. Y también viene la pregunta, ¿por qué me estoy quedando solo? Si estoy defendiendo la sana doctrina, ¿por qué me estoy quedando solo? Y de verdad, mis hermanos, la respuesta pues es clara, ¿sí? Es clara. Vamos a quedarnos cada vez más solos porque son pocos los que se salvan. Recordemos cómo Elías se escondió porque decía, solo yo he quedado y ahora me buscan para quitarme la vida. Mis hermanos, vamos a quedarnos solos. No esperes muchedumbres, no esperes a que venga muchísima gente. Eso déjalos para los del reino ahora, para aquellos que predican que vas a ser millonario, rico y el apapachado de Dios y que todo va a ser amor y dulzura, pero para aquellos que defendemos la sana doctrina, mis hermanos, no esperes mucha gente, más bien espera cuando venga división, cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades,
por defender la sana doctrina, ¿sí? Esta duda es algo muy tremendo, ¿sí? Incluso al principio, cuando yo inicié en el ministerio, mis hermanos, también había esa duda: ¿por qué la gente no permanece? ¿Por qué la gente se va? Hasta que el Señor me dijo: bueno, ¿tú quién eres? Yo soy el que me reservo quienes no doblarán la rodilla, yo soy el que de mí depende la salvación, de mí depende todo, no de ti. Tú sigue predicando la palabra, tú pelea la buena batalla, tú sé celoso de la palabra y lo demás déjalo en mis manos. Así que, mis hermanos, no nos preocupemos por si quedamos 2 o 3, más bien démosle gloria a Dios de que quedamos esos 2 o 3 firmes en el Señor, porque nos da a entender que Él nos ha escogido para terminar la buena pelea, la buena batalla, ¿sí? Otra pregunta que también puede llegar y que acabo de decir es ¿por qué hay tantos que están en mi contra? ¿Sí? Pero recuerda que siempre va a haber gente en tu contra. Siempre va a haber Alejandro, siempre va a haber Himeneos, siempre va a haber Filetos, siempre van a haber muchísimos, ¿sí? Pablo decía: me ha causado muchas males Alejandro el calderero, me ha causado muchos males. Y le decía a Timoteo: guárdate tú también de él, ¿sí? Porque me han desamparado muchos, pero yo sé, Timoteo, que también te van a atacar a ti, pero yo sé que tú vas a pelear la buena milicia, ¿sí? Mis hermanos, muchos estarán en nuestra contra. Jesucristo nuestro Señor nos lo aclaró y nos lo dijo: no vine a meter paz, sino a meter espada. Aún los hermanos o los que están en la congregación, porque dice que salen de nosotros, quiere decir que estaban con nosotros, pero no son de nosotros, mis hermanos. Así que muchos van a estar en contra de nosotros, muchos nos van a atacar y nos van a decir: oye, pero ¿cómo es posible que tú estés cada día más solo? Y le vas a decir: es que se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿sí? Tienes que estar firme en eso, ¿sí? Porque el Señor, dice Pablo, le dice en 2 de Timoteo: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Muchos han estado en contra mí, Alejandro me ha causado males, ninguno ha estado junto a mí, me han desamparado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo le decía eso a Timoteo y le decía también: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Quién es el que nos librará? ¿Quién es el que nos está preservando para llegar al final al reino celestial? Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Nosotros no dependemos de Himeneo, ni de Alejandro, ni de Fileto, ni de nadie más. Nosotros dependemos de Cristo. Y vendrán muchos, muchos que van a ser utilizados por el enemigo para que no podamos continuar, para que naufraguemos en la fe. Pero recuerda, antes de seguir, no vamos a naufragar en la fe los que verdaderamente somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no naufragamos, mis hermanos. Los que naufragan son los que no son hijos de Dios. Pero más adelante lo vamos a ir viendo. La siguiente pregunta que yo les decía que llega muchas veces a nuestra mente y que probablemente le llegó a Timoteo es: ¿será que soy demasiado duro? Muchas veces llegas a creer eso: híjole, a lo mejor no tengo misericordia, me falta amor, he sido demasiado duro con tal hermano, tal hermana, y si se va de la congregación. Mas sin embargo, Pablo me responde en el capítulo 5, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, ¿sí? Reprender. ¿Qué es reprender, mis hermanos? Confrontar,
exhortar, regañar, ¿sí? Enjuiciar con justo juicio, claro, pero tiene uno que hacer eso delante de todos para que vean que verdaderamente estamos firmes en la fe. Si nosotros nos volvemos solapadores del pecado, mis hermanos, entonces lo único que vamos a hacer es una desviación de la sana doctrina. Así que no somos demasiado duros, simplemente tenemos que reprender a aquellos que están tratando de dividir la iglesia. Ya tenemos suficiente con cada uno personalmente sus luchas emocionales y personales como para todavía querer solapar a aquellos que están tratando de dividir la iglesia. Así que Alejandros e Himeneos van a tener que ser confrontados y van a tener que ser reprendidos delante de todos para que los demás también teman. Y la otra pregunta, para ya terminar con esas luchas internas que probablemente Timoteo tuvo y que muchos pastores probablemente llegamos a tener es, ¿será que me falta amor? Pero recordemos que la palabra dice que Jehová al que ama castiga, ¿sí? Y así que, hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque si Jehová te ha tomado como hijo o por hijo, va a haber castigo, ¿sí? Así como el padre al hijo a quien quiere. Eso es amor, mis hermanos. Eso es amor. Amor es corregir, amor es castigar, amor es estar sobre de ti, sobre de ti, sobre de ti, porque Dios al que ama castiga, al que ama corrige, al que ama enseña, al que ama Dios va a enderezar su camino. ¿Sí? Así que no es que Dios esté sobre de ti nada más porque te quiere destruir, sino Dios está sobre de ti porque quiere que seas un verdadero hijo en la fe y que no seas un náufrago de la fe. Dios lo que quiere es, a través de ese amor que muchos no entienden, que seas un buen peleador de la buena batalla, que milites en la buena milicia. Y esa es la primera batalla que muchos tenemos, mis hermanos, esa batalla interna que muchas veces nos hace dudar para tomar una decisión, pero que al final Dios nos da la fuerza, la palabra y la seguridad de que es por amor lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque esta misma palabra que nos llega y que nos tambalea, es atacada por la palabra de Dios, la que nos da la victoria. Y Pablo sabía que Timoteo sería atacado no nada más por internamente, sino sabía que iba a ser atacado por Himeneo, por Alejandro, por Fileto, por otros más, incluso que a lo mejor no los nombra Pablo, pero sabía que eran aquellos que se sentían maestros de la fe, porque sabía que ya ellos habían naufragado en la fe, se habían desviado a vana palabrería, a genealogías interminables, a otras herejías más, y que iban a atacar a Timoteo, iban a tratar de debilitar a Timoteo. Mas, sin embargo, mis hermanos, si tú eres un buen siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios, los embates de los que han naufragado en la fe no te van a mover. Yo veo de verdad, mis hermanos, como a mis hermanos que están firmes en la fe, llegan aquellos que han naufragado, aquellos Alejandros y Filetos e Himeneos, y llegan y les hablan y les dicen, no, es que mira, que así no es, que es esto, que es aquello, que tienes que guardar la ley, que falta amor, que en Betel no hay misericordia. Ellos defienden la palabra. Y de verdad, mis hermanos, esos Timoteos se necesitan en cada congregación para que defiendan la palabra con firmeza y que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Así que Timoteo estaba dispuesto, sabía Pablo que iba a pelear la buena batalla y que iba a defender
el Evangelio. Y como dice en Efesios, yo quiero compartir esto, mis hermanos, porque es importante. Efesios capítulo 6 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, esto tiene que quedar bien claro. Sí, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero las luchas que hacemos o que peleamos contra principados y potestades de las tinieblas están siendo representadas por seres humanos que se interponen en la obra de Dios. ¿Sí? No vamos a sacar la espada y vamos a estar atacando al aire porque son principados y potestades de las huestes celestes. No, 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 mis hermanos. Esos principados y potestades de las tinieblas están representados por seres humanos que se interponen en la obra de Dios. Alejandro, Himeneo, Fileto no eran principados y potestades que estaban en el aire, sino eran seres humanos usados por Satanás para evitar que siguiera la sana doctrina en Éfeso. O sea, mis hermanos, no nada más es en Éfeso, es en Corinto, es en Colosas, es en Roma, es en Zacatecas, es en Puebla, es en México, es en todo el globo terráqueo, mis hermanos, donde va a haber seres humanos que se interponen en la obra de Dios, que son utilizados por el enemigo para tratar de que los demás naufraguen en la fe, ¿sí? Es una batalla, mis hermanos, mezclada entre personal y entre principados y potestades. Ellos están unidos para que haya cada vez más y más batallas, porque los náufragos no están conformes con quedarse solos ahí hundiéndose, sino que esos náufragos en la fe quieren también que tú naufragues en la fe. Así que ya no solo es reprenderlos y ya, sino que el propósito es hacerlos entender que se han hecho enemigos de la cruz. Aún más que antes, mis hermanos. Nosotros, como Timoteo, tenemos la responsabilidad de reprender a esos náufragos en la fe con el propósito de hacerlos entender que no están peleando contra nosotros, que no es una batalla personal, sino que es una batalla contra nuestro Señor Jesucristo, que se han vuelto enemigos de la cruz, ¿sí? Aún más que antes. ¿Y por qué digo aún más que antes? Porque siempre han sido enemigos de la cruz. Estos náufragos de la fe siempre han sido enemigos de la cruz, siempre han sido enemigos de la fe, nunca han sido hijos de Dios, pero tristemente estos náufragos en la fe, como Alejandro, Himeneo, Fileto y esos maestros de la ley, ahora estaban peor porque tenían conocimiento. Recordemos que ya con el conocimiento va a ser más dura la pelea, ¿sí? ¿Y por qué es más dura la pelea? Porque Dios mismo los entrega a pasiones desenfrenadas y Dios mismo les da un corazón endurecido, ¿sí? Así que estos náufragos de la fe iban a ser unos acérrimos enemigos, unos enemigos muy fuertes, muy difíciles, porque no nada más eran enemigos de la fe sin conocimiento, sino que ya tenían el conocimiento, ya tenían un corazón endurecido y solamente quedaba la misericordia de Dios para ellos. Nosotros, como Timoteo, tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que confrontar a los náufragos en la fe, a los enemigos de la cruz, pero debemos de dejar todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no los vamos a convertir, mis hermanos, mas sin embargo tenemos que mantener la fe para que creamos y confiemos que lo que vamos a hablar con ellos, con esos Himeneos y Alejandros, así como Timoteo, un día puedan regresar al camino verdadero.
Y no es que estuvieron en el camino verdadero y perdieron la salvación, sino que probaron las mieles, probaron el camino, mas sin embargo nunca fueron hijos de Dios. Y dice, volviendo a Timoteo en el capítulo 19, después de que le dice que te encargo este mandamiento y que milites en ellas la buena milicia, le dice manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Sí? Manteniendo la fe y buena conciencia y desechando a los que naufragaron en cuanto a la fe. Pablo le dice, te encargo que milites por ellas la buena milicia manteniendo la fe. ¿Qué es mantener la fe, mis hermanos? Es permanecer en la fe, perseverar en la fe, alimentar la fe, vivir en fe. Eso es mantener la fe, mis hermanos. Mantener la fe es perseverar, permanecer, alimentar, vivir. Y Pablo exhorta a Timoteo a perseverar en la fe porque se va a enfrentar a los náufragos. Espero y estés entendiendo, mi hermano, de verdad. Si tú no permaneces en la fe, si tú no perseveras en la fe, de verdad mejor ni te metas a pelear o a enfrentarte a los náufragos porque probablemente te hagan naufragar. ¿Sí? Porque recuerda que muchos nos diremos hermanos, pero no todos somos hermanos. ¿Sí? Y esto es lo que todos tenemos que hacer entre nosotros, exhortarnos a perseverar en la fe, ayudarnos en el camino, darnos aliento y sostenernos en la fe y no prestar oído a los que han naufragado. Nosotros debemos de estar hombro con hombro, mano con mano, brazo con brazo, unidos por las coyunturas, como dice la palabra de Dios, unos con otros, para que el cuerpo de Cristo permanezca firme, mis hermanos. El cuerpo de Cristo nunca se va a dividir. El cuerpo de Cristo, aunque vengan los embates del enemigo, de los náufragos, el cuerpo de Cristo va a permanecer. Y también Pablo le dijo a Tito, retén la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina. Y fíjate aquí lo que dice, refutar a los que contradicen. Tito capítulo 1, versículo 9, refutar a los que contradicen. Hermanos, para ser un Timoteo, para ser alguien que va a confrontar a los náufragos de la fe, necesitamos retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, ser capaces de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tito 1:9, tenemos que aprender con la sana doctrina, refutar a los que contradicen. Por eso hace un momento te decía yo, van a llegar preguntas, van a llegar dudas, estaré siendo muy duro, porque hay división, porque somos menos, porque esto, porque aquello, porque no quieren la palabra, porque dicen todo es pecado, y la palabra misma nos tiene que enseñar a refutar a los que contradicen, a los que naufragan en la fe, porque hay quienes rechazan la fe, naufragan y no contentos con eso, quieren que tú también naufragues. Quieren que tú también caigas igual que ellos. Quieren que tú también dudes igual que ellos. Y Pablo sabía que Timoteo sería bombardeado. Por esa razón le dice, permanece en la fe, continúa en la fe, pelea la buena batalla. Sigue en esa fe que tú has creído, en esa doctrina que desde pequeño has conocido, desechando a los náufragos. Sí, mis hermanos, es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Si nosotros militamos en la buena milicia, si nosotros entendemos que es un mandamiento que nos da Jesucristo nuestro Señor, nosotros vamos a poder desechar a los náufragos. Podemos desechar a los náufragos con la palabra, sin lastimar, ahora sí que
Quizá se oiga contradictorio, mis hermanos, pero sin lastimar cuando tú predicas la sana doctrina, no vas a lastimar en cuestión de que te quede la culpa. De que van a salir supuestamente ellos lastimados, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque son náufragos. Son náufragos en la fe y para ellos todo lo que tú hables les va a hacer daño. Pero lo más importante es que tú estés seguro que defendiste la palabra, ¿sí? Y que confrontaste a los náufragos, que los desechaste, pero no porque te faltó misericordia, sino porque lo hiciste conforme a la palabra, ¿sí? Ellos tienen que entender, estos náufragos de la fe tienen que entender que son enemigos de la cruz. Si ellos no entienden que todo lo que están haciendo, metiendo herejías, dudas y errores, si ellos no lo entienden que son enemigos de la cruz, no van a entender que todo lo que tú estás haciendo es por amor. Y eso es lo que pasaba con Timoteo. Él sabía que iba a llegar, iba a reprender, iba a exhortar, mas sin embargo ellos al final no iban a quedar conformes. Por eso le dice Pablo, desecha a los que han naufragado en la fe. Y aquí vemos a Himeneo y Alejandro. Ellos habían naufragado en la fe, en la buena conciencia, y en la carta segunda de Timoteo vemos que también Fileto se agrega junto con Himeneo y Alejandro. O sea, ¿qué estoy explicando en esto, mis hermanos? Que en la primera carta Himeneo y Alejandro no se arrepintieron y que todavía parte en la segunda carta se agrega un Fileto, ¿sí? Ahora sí que para nombrecitos, pero bueno, Fileto también está nombrado como alguien que se unió probablemente a las fuerzas de Himeneo y Alejandro para destruir la obra de Cristo. Recuerda, no estaban peleando contra Pablo, no estaban peleando contra Timoteo, estaban peleando contra la cruz de Cristo, se habían vuelto enemigos de la cruz de Cristo y esto era algo que estaba sucediendo no nada más en Éfeso, como les acabo de decir, mis hermanos, sino en todo lugar se sigue viendo todo esto. Y no quiere decir que solo ellos estaban metiendo desorden en la iglesia, sino que eran los principales náufragos que queriendo ser maestros se habían envanecido. Recuerda, mi hermano, solo basta una sola persona que esté en desacuerdo con la sana doctrina para que empiece a haber dudas, para que empiece a haber movimiento, para que empiece a haber desaveniencia, para que empiecen a decir, no, se me hace que estamos mal, no, se me hace que esto está equivocado, no, se me hace que esto. Y Pablo, yo te aseguro que, pues imagínate, Pablo, después de ser perseguidor, se vuelve un hermano celoso de la palabra, un maestro defensor de la sana doctrina. Y pues lo más lógico era que así como a nuestro Señor Jesucristo, muchos se le iban a acercar, muchos lo iban a escuchar, pero después cuando vieron la dura palabra, se iban a estar yendo, yendo y yendo, y era lógico que llegara un momento en que hubiera dudas y preguntas y estaré permaneciendo en la sana doctrina. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, no te dejes mover y mejor desecha a los náufragos. Pablo dice que naufragaron para mostrar que no tenían una fe genuina, ¿sí? Eso significa naufragar, que no tenían una fe genuina, mis hermanos, porque la fe salvadora es una fe que persevera hasta el final y solo naufragan los que nunca fueron de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Mis hermanos, los náufragos, lo único que tenemos que hacer con ellos es desecharlos, en este caso, como lo dice Pablo, pero también podemos orar por ellos para que haya un arrepentimiento. Pero eso solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Y
yo quiero continuar con esto, mis hermanos. ¿Quiénes escuchan a los náufragos de la fe? ¿Quiénes escuchan a los náufragos en la fe? ¿Quiénes son los que van a prestar oídos a esos náufragos en la fe? ¿Quiénes son los que van a estar platicando y deleitándose con esos náufragos de la fe? Los que son igual que ellos, los que no son hijos de Dios. O sea, tú, si verdaderamente te dices hijo de Dios, tienes que defender con la palabra lo que ellos te digan. Pero si tú les dices, no, pues sí, sí es cierto, yo me he dado cuenta que, pues sí, Jesucristo nuestro Señor fue muy duro, Él quería que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre y que viviéramos en santidad y que dejáramos de pecar. No, sí, sí es cierto, es muy dura su palabra, es porque tú tampoco eres hijo de Dios. Los que escuchan a los náufragos de la fe es porque son igual que ellos, los que no se cansan de escuchar nuevas profecías, nuevas enseñanzas, nuevas cosas. Y mira, no, está aquí equivocado. Jesucristo dijo que Él vino a meter espada, pero no es cierto. Nosotros podemos unir familias, nosotros podemos juntarnos nuevamente. No importa, sí, somos pecadores, pero no somos tan pecadores. ¿Sí? Mis hermanos, los que escuchan a los náufragos en la fe es porque no se cansan de escuchar nuevas enseñanzas y nuevas profecías. Y recuerda, solo basta un náufrago para mover multitudes. Solo con uno que empiece a decir, yo no estoy de acuerdo con esto, al rato van a gritar que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Sí, crucifíquenlo. Y no estoy hablando de Jesucristo, sino estoy hablando de todos aquellos que defendemos la sana doctrina. No te caiga de sorpresa que al rato el que se decía tu mejor amigo te dé la espalda y se vuelva un náufrago y quiera mover multitudes en contra de ti. En todas las congregaciones hay un náufrago, en todas las congregaciones hay un Himeneo, un Fileto, un Alejandro, un Demas, un Judas, un X, mis hermanos, un náufrago de la fe. En todas las congregaciones es necesario que crezca el trigo con la cizaña, pero dice, a los tales un hijo de Dios nunca los va a escuchar. Mis hermanos, si tú eres verdaderamente hijo de Dios, tú nunca vas a escuchar a un náufrago de la fe, tú vas a detener a ese náufrago de la fe y vas a defender la palabra con la misma palabra y no con tus ideas, con tus ideologías, con tus enseñanzas. Mis hermanos, necesitamos aprender bien la palabra para cuando lleguen esos náufragos, para cuando lleguen esos Himeneos, cuando lleguen esos Alejandros, cuando lleguen esos Judas, cuando lleguen esos maestros de la fe y tú puedas defender la sana doctrina. Y dice Pablo, ¿sí? Ya en el versículo 20, de los cuales Alejandro e Himeneo, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto, mis hermanos, de entregar a Satanás únicamente se ve en dos partes, ¿sí? Esta palabra de entregarlo a Satanás o entregarlos a Satanás lo vemos únicamente dos veces que lo dice Pablo. Sin embargo, recordemos que también nuestro Señor Jesucristo le permitió a Satanás que fuera zarandeado Pedro, perdón, ¿sí? Le dije, Satanás ha pedido tu alma y pues yo he pedido, Pedro, que tu fe no falte, ¿sí? Así que mis hermanos, Pablo entregó a Satanás, a Himeneo y a Alejandro con el propósito no de que fueran destruidos, sino de que fueran al arrepentimiento. Y si es necesario entregar a Satanás, a un Himeneo y Alejandro de tu congregación, de mi congregación, de la congregación de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a tener que hacer. ¿Sí? Tenemos que hacer eso, mis hermanos. Recordemos que los dos casos de Pablo, ¿sí? Uno fue por causa de inmoralidad sexual, el cual en la segunda carta de Corintios nos habla que él fue entristecido en sobremanera y que él pidió
más bien él se arrepintió y quería nuevamente regresar a la congregación. Así que mis hermanos, hay dos cosas que pueden suceder en caso de entregar a una persona a Satanás. O regresa y se vuelve un Pedro, defensor de la palabra y dispuesto a apacentar a la grey del Señor, o un joven que después de haber sido reprendido y entregado a Satanás por su inmoralidad sexual y también se arrepiente y regresa al camino, o la segunda es, se va totalmente y se vuelve un náufrago en la fe. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde es confrontarlos, enfrentarlos, exhortarlos y entregarlos a su Padre. ¿Por qué fueron entregados a Satanás? Porque él era su Padre. ¿Sí? Vamos a... si tú estás dando muestras de que no eres un hijo de Dios, si tú estás tratando de dividir la iglesia, si tú estás tratando de dar falsas enseñanzas como Himeneo y Alejandro y Fileto y otros demás, si tú estás siendo un náufrago de la fe, lo único que tienen que hacer los pastores o tiene que hacer el pastor es entregarlos a Satanás, o sea, decirle, mira, aquí está tu hijo. Tú lo has educado de esa manera y tú síguelo educando. Ahí está tu hijo. Si no es hijo de Satanás, Satanás lo va a estar atacando, lo va a estar zarandeando, pero al final va a regresar al camino porque se va a arrepentir. Pero si no es un hijo de Dios y lo entregas a su padre, que es el diablo, pues lo único que va a suceder es que se va a perder más. Llegan 7 demonios y su vida postrera es peor que la primera. Así que Pablo está hablando de una disciplina que probablemente, ¿sí?, va a ser muy dura, pero más sin embargo Pablo se está respaldando en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo cómo debe de tratarse el pecado en la iglesia. Y dijo, si un hermano peca, tienes que irlo a confrontar, ¿qué? Personalmente, para que se arrepienta. Si se arrepiente, has ganado un hermano. Si no se arrepiente, 2 o 3 testigos. Si no se arrepiente, decirlo a la iglesia. Y si no se arrepiente, debe de ser quitado de la comunión de la iglesia y considerarlo como un incrédulo, como un inconverso. O sea, mis hermanos, Pablo estaba obedeciendo las escrituras, Pablo estaba obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, y cuando él dice, los tales han sido entregados a Satanás, Himeneo y Alejandro, es porque ellos no se quisieron arrepentir, ellos no quisieron dejar su vana manera de vivir, ellos no quisieron dejar su pecado y tenían que ser confrontados para que también los demás tuvieran temor, para que los demás se dieran cuenta que Pablo estaba dispuesto a defender la sana doctrina, ¿sí? Porque los náufragos, mis hermanos, van a seguir blasfemando, van a seguir sin entender, van a seguir, como dice Judas en su libro, como animales irracionales que conocen por instinto, pero se van yendo a la destrucción. Mis hermanos, los náufragos en la fe que no son hijos de Dios porque sus frutos lo están mostrando, se van a hundir más. Pero si viene un zarandeo, si viene una pelea fuerte con los que están naufragando en la fe y son hijos de verdad, van a regresar al camino y van a agradecer que hayan sido entregados a Satanás. Así que el principal motivo de la disciplina no era solo entregarlos a Satanás o regresarlos con su padre, sino que al aplicar la disciplina en ellos, que ellos pudieran verdaderamente arrepentirse de sus pecados y ser salvos. Ese es el propósito principal, mis hermanos, de entregar a Alejandro y a Himeneo y a todos los que se oponen en la fe. Entregarlos para que un día se arrepientan de su pecado y sean salvos si no lo son, o regresen al camino si fueron confundidos como los de Galacia. Ya que si ellos, luego de ser expulsados de la membresía de la iglesia y se arrepienten, ellos pueden volver
a la comunión y formar parte de la iglesia. Acuérdense, mis hermanos, que eso sucedió con Pedro. Pedro fue reprendido, zarandeado por Satanás, mas sin embargo él regresó confirmando a los hermanos, dispuesto a pelear la buena batalla, dispuesto a morir por la palabra de Dios. Así que si alguien es expulsado de una congregación, si alguien es confrontado como un náufrago de la fe y es entregado a Satanás, es por amor, para que haya una verdadera conversión. Y eso es lo que estaba Pablo pidiéndole y rogándole a Timoteo. Te pido, te ruego que obedezcas este mandamiento. Ve a poner orden a Éfeso, porque es necesario que los que naufragaron en la fe sean confrontados, sean entregados a Satanás para arrepentimiento o para sanidad de la iglesia. Recordemos, mis hermanos, que el propósito de la disciplina en la iglesia siempre debe de ser la restauración del náufrago y no solamente el castigo y ya. Y no nada más la restauración del náufrago, sino la defensa de la iglesia, la sanidad de la iglesia, el proteger a la iglesia. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si se arrepiente al que has confrontado, has ganado un hermano. Pero si no se arrepiente, tienes que desecharlo, tienes que hacerlo a un lado, tienes que entregarlo a su padre Satanás. Así que, mis hermanos, un hermano en la iglesia es tan valioso que no podemos dejar que se pierda y sea atrapado por las garras del pecado sin hacer nada. Quizá el náufrago en la fe no lo va a entender. Quizá el náufrago en la fe se va a enojar. Quizá el náufrago en la fe va a patalear y va a decir, es que ¿por qué me expulsan? Es que ¿por qué me regañan? Es ¿por qué me exhortan? Es que ¿por qué si yo estoy bien? Pero recordemos, si está afectando la iglesia como lo estaban haciendo Himeneo y Alejandro, entonces tenía que ser reprendidos y entregados a Satanás. Tenían que ser desechados. Y esto no es porque Pablo odiara a Alejandro y a Himeneo, sino porque los amaba, aunque ellos no lo entendieron, y quería a Pablo que ellos se arrepintieran para que no se perdieran. Mas, sin embargo, por lo que vemos después en las Escrituras, no se arrepintió Alejandro, ya que después Pablo le dice, Alejandro me ha causado muchos males y que el Señor le pague conforme a sus obras. El propósito de Pablo no era que Alejandro fuera rechazado, mas sin embargo Alejandro el calderero decidió no arrepentirse y decidió seguir causándole muchos males a Pablo. Así que, mis hermanos, los náufragos en la fe, muchos no van a entender el amor que tú estás usando para que ellos se arrepientan. Si el náufrago no se arrepiente de su pecado, entonces vamos a poder llegar a asumir que esa persona nunca tuvo una fe verdadera y los demás van a ser los grandes enemigos de la palabra de Dios. Los Alejandros van a ser los grandes enemigos de la palabra de Dios. Los Filetos van a ser enemigos de la palabra de Dios. Los Himeneos van a seguir siendo enemigos de la palabra de Dios. Ellos no van a entender que fue por amor, pero también tiene que ser entendido esto, mis hermanos, que los hermanos que han escuchado y han visto que han sido reprendidos Demas, Fileto, Alejandro, etcétera, van a aprender que ellos no deben de blasfemar y que deben de buscar el arrepentimiento verdadero antes de ser confrontados con la palabra. Entendamos, mis hermanos, el arrepentimiento no solo es fundamental para ser cristianos, sino que el arrepentimiento debe de ser algo cotidiano en el cristiano. Nosotros día con día debemos de arrepentirnos de nuestros pecados,
de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras desobediencias, de todo lo que estamos haciendo. El arrepentimiento es algo que tenemos que tener ya ejercitado, mis hermanos. El arrepentimiento. ¿Para qué crees que oramos y le decimos al Señor, perdona mis pecados? ¿Será nada más porque tenemos que decirlo en nuestra oración diaria o es porque debe de haber un verdadero arrepentimiento, una verdadera constricción de que hemos pecado? El arrepentimiento, mis hermanos, debe de ser algo diario, algo cotidiano en el cristiano, porque diario nos equivocamos, diario fallamos, pero que quede bien claro, es el arrepentimiento, no el remordimiento. Ay, sí, reconozco que pequé, Señor, perdóname porque quiero levantar manos santas y al rato volvemos a hacer lo mismo. No, arrepentimiento es no volverlo a hacer. Es importante, mis hermanos, recordar que nuestros pecados día con día son muy graves, pero que no debemos de dejar pasar por alto esos pecados. Y así como no debe de ser pasado por alto en nosotros, tampoco debe de ser tolerado ni pasado por alto en la iglesia. Tiene que ser importante recordar que la disciplina debe de permanecer en la iglesia, la disciplina debe de haber en la iglesia y Pablo es lo que estaba haciendo en Éfeso con Timoteo. Ve y disciplina, ve y enseña, ve y redarguye, ve y exhorta con el fin de que vas a ir a juzgar con justo juicio, castigar al que tengas que castigar, pero no, el propósito no es para destruir, sino que debe de ser para restaurar al náufrago, ya sea un hermano confundido o simplemente un congregante. El propósito de confrontar al náufrago en la fe es que el hermano se arrepienta o que el congregante, la visita, se arrepienta también y conozcan el verdadero camino de Dios. Mis hermanos, es importante que nosotros entendamos estos tres versículos que acabamos de estudiar. Así que para concluir, ya para casi terminar, me falta una media hora ya nada más, quisiera yo recalcar estos puntos. Todos tenemos un mandamiento que cumplir y Pablo se lo dijo a Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Recordemos, es una orden de parte de nuestro Señor Jesucristo, de la que todos nos debemos encargar. 1. Defender la palabra. Reprender a los que se oponen, sin importar que se digan maestros o que se digan que son los mejores conocedores de la palabra. No importa a quién tengas que confrontar. Tú tienes que defender la palabra y reprender a los que se oponen porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente punto. Todos hemos sido llamados para ser parte del ejército de Dios y debemos militar en la buena milicia. No solo es enlistarnos para sacar la espada y cortar orejas, sino que debemos aprender a usar la palabra de Dios, la espada de Dios, sabiamente y para arrepentimiento de los oidores. No es sacar la espada y a ver qué versículos les doy y con eso los acabo, sino que debemos usar la palabra de Dios sabiamente para que haya arrepentimiento de parte de los oidores. Siguiente punto. Nunca debemos olvidarnos de mantener la fe y la buena conciencia. Mantener es alimentar la fe y la buena conciencia. Tenemos que estar alimentando la fe y la buena conciencia, ya que eso es lo que nos hace que aprendamos a discernir entre lo falso y lo verdadero y de esta manera poder rechazar a cualquier falsa enseñanza, a cualquiera que se interponga, a cualquiera que se oponga, a cualquier náufrago de la fe. Siguiente punto. Recordemos que si nosotros alimentamos la palabra, nos alimentamos en la fe
y nos alimentamos sabiamente en la buena conciencia, nosotros podremos confrontar a los náufragos en la fe, porque los náufragos en la fe se opondrán con argumentos bíblicos, entre comillas, ¿sí? Los náufragos de la fe se van a oponer con argumentos bíblicos. Ellos van a usar la palabra de Dios al igual que Satanás la utilizó con Adán y Eva, con nuestro Señor Jesucristo, y la sigue usando hasta el día de hoy para desviar a los flacos en la fe, a los de doblado ánimo, a los neófitos, a los que solo buscan endulzar el oído, pero que no quieren obedecer al Dios verdadero. Así que mis hermanos, este punto yo quiero que lo subrayes y que te lo grabes muy bien. Tienes que mantener la fe y la buena conciencia, porque los náufragos de la fe se opondrán con argumentos bíblicos. ¿Sí? Ellos no te van a atacar con palabras de ellos. Los náufragos en la fe, los que se decían maestros de la ley, tenían argumentos de la ley para defender su postura, su posición, sus enseñanzas, mas sin embargo la estaban utilizando para desviar la verdadera sana doctrina. Así que tengamos cuidado con los náufragos de la fe. Te van a hablar con palabra, no te van a hablar con otra cosa, sino te van a mostrar la palabra. Y si tú no eres sabio en usar la palabra, te pueden llegar a confundir. Y Pablo, al igual que muchos siervos de Dios, no tenían temor de decir los nombres de los opositores. Y nosotros tampoco debemos de tener temor de dar los nombres de los opositores, sin importar si son falsos profetas, falsos maestros de la ley, falsos pastores, falsos líderes, falsos hermanos o simplemente congregantes. No debemos de tener temor de nombrar a las personas que están oponiéndose a la sana doctrina. Pablo dijo, entre ellos, Himeneo, Alejandro, Demas, Fileto, etcétera, etcétera y etcétera, mis hermanos. Y por último también, más bien penúltimo, recordemos que entregarlos a Satanás tiene como propósito que se arrepientan y que aprendan a no blasfemar. Entregarlos a Satanás, el propósito es que se arrepientan. Y sí, y ahora sí, por último, recordar que los náufragos de la fe van a ver el salvavidas que le hemos lanzado para que sean rescatados de su vana manera de vivir, pero no van a querer. No van a querer. Los náufragos de la fe siempre van a encontrar un argumento para defender su postura, si no son hijos de Dios, porque el Hijo de Dios se va a arrepentir y va a regresar al camino. Pero los que han naufragado de la fe, aunque vean el salvavidas, aunque vean el barco que los está llamando para subirlos y salvarles la vida, ellos no quieren ser rescatados. Oremos por esas personas, mis hermanos, para que Dios extienda su misericordia, porque después de tener el conocimiento ya no hay más palabra que podamos decir, solamente es entre Dios y ellos. Así que, mis hermanos, esperemos que esta enseñanza nos muestre que debemos seguir como Timoteo, peleando la buena batalla en la buena milicia y confrontando a los náufragos de la fe, por los cuales hay que pedir para que vengan al arrepentimiento. Vamos a orar, mis hermanos.